Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio precioso de estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a el devocional de Embajadores de Esperanza. Muy buenas noches para todas y para todos. Qué bueno que ustedes estén aquí una vez más, listos y dispuestos para aprender más y más y más de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a seguir adelante. Anunciamos anoche este tema y hoy lo vamos a estar estudiando en profundidad para que usted lo conozca, para que usted sepa de qué se trata este tema. Pero por supuesto, antes de empezar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe y que nos ayude en la explicación de este tema y por supuesto también que nos dé la sabiduría para entender este tema. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria. Gracias por este día de vida, porque nos permites salir y volver a casa. Gracias por tu protección. Gracias por tu bendición. Ponemos en tus manos este tiempo, ponemos en tus manos esta palabra, ponemos en tus manos este tema que vamos a tocar hoy. Y te pedimos, Señor, habla a nuestros corazones y ayúdanos a ser edificados cada día más y más y más por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a estudiar este tema. ¿Qué es este tema del pecado de la simonía? Muchísimos creyentes no lo conocen. Muchísimos creyentes se les pregunta y no tienen idea de este tema. Pastor, ¿qué es eso? Yo nunca había escuchado ese tema. De pronto usted lo ha escuchado y si usted ya lo había escuchado, bueno, le invitamos a que por favor usted nos acompañe para que recuerde este tema. Si usted por curiosidad se acaba de unir, diciendo, están transmitiendo qué es lo que están hablando, quédese. Seguramente esta palabra va a ser de bendición para su vida. Muy bien. ¿De dónde sale este tema? ¿Cuál es el fundamento bíblico de este tema? ¿Cuál es el pasaje sobre el cual nos podemos fundamentar para hablar de este tema llamado el pecado de la simonía? Vamos a ir al libro de los Hechos. Yo le pido por favor que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a leer todo el contexto para entender muy bien lo que está pasando y recordar históricamente qué estaba sucediendo. Vamos a leer a partir del capítulo 4. Pero los que fueron esparcidos por todas partes, anunciando el evangelio, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado,
Simón se bautizó, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, es decir, sorprendido. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Les ofreció dinero. Mire lo que dice. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amén y amén. Muy bien. Queremos hablar en esta oportunidad del pecado de la simonía. Y en esta porción de la palabra, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, del versículo 4 al 22, acabamos de leer la historia de lo que está sucediendo y de dónde se toma nombre para definir este pecado como el pecado de la simonía. ¿En qué consiste el pecado de la simonía? El pecado de la simonía no es otra cosa que hacer lo que hizo Simón el mago. Felipe estaba predicando en la ciudad de Samaria y Felipe estaba siendo respaldado por Dios y la gente estaba empezando a creer. Pero allí en Samaria había un hombre que era muy conocido por sus artes mágicas, por todo lo que él hacía. Y era conocido porque hacía cosas que eran sobrenaturales y la gente vivía asombrada con este poder de Simón el mago. Sin embargo, cuando la gente empieza a escuchar el evangelio que era predicado por este varón de Dios, por Felipe, la gente empieza a creer en el evangelio y también dice la palabra que Simón el mago también creyó. Y cuando los apóstoles escucharon que en Samaria la gente estaba recibiendo el evangelio, enviaron a Pedro, enviaron a los dos apóstoles y literalmente ellos llegaron allá a Samaria y empezaron a predicar, empezaron a imponer manos, empezaron a extender el evangelio con el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo empezó a ser desatado sobre la gente. Entonces la gente empezó a quedar sorprendida, pero Simón el mago también empezó a quedar sorprendido. Acuérdense que Simón creyó y se bautizó. Esto es clave. Él creyó y se bautizó. Recuerden que era un mago y él creyó y se bautizó. Usted podría decir, uy, este hombre se consagró a Dios y se arrepintió de corazón. Vamos a ver. Cuando Simón el mago ve a los apóstoles que el Espíritu Santo se está manifestando de esta manera, Simón el mago, dice el versículo 18, perdón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Simón el mago le pareció muy fácil
sacar plata y ofrecerles y decirles, les doy dinero, les ofrezco. ¿Cuánto vale tener ese poder? ¿Cuánto vale tener esa unción? ¿Cuánto vale tener ese poder que ustedes tienen y que ustedes le están manifestando a la gente? ¿Cuánto vale tener eso? Él pensó que el don de Dios, el regalo de Dios, se podía comprar con dinero. Y el apóstol se molestó profundamente. Cuando él les ofrece dinero, dice en el versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, amén, varón. Qué bueno que tú estés decidido a pactar con Dios. ¿Sí fue eso lo que dijo? Mire usted el versículo 20, lo que Pedro le contestó ante el ofrecimiento de Simón el mago de dar dinero para tener el poder del Espíritu Santo. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y aquí tenemos que aclarar lo siguiente. Esta afirmación que hace el apóstol Pedro sobre Simón el mago es una afirmación, no es fruto de una interpretación subjetiva que él hace, es el fruto de un discernimiento de espíritus que el apóstol Pedro tenía y ve que el corazón de Simón no era recto delante de Dios. Entonces él le dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué significa esto? Recuerden que dice la palabra versículos antes que Simón el mago creyó y que se bautizó. Escuche, hay mucha gente que se ha bautizado y han creído al evangelio, pero su corazón no es recto delante de Dios. Sigamos. Y le dice, versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pecado, el pensamiento de tu corazón. Estamos hablando esta noche del pecado de la simonía y acabamos de leer el libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 4 en adelante. Entonces, este tema del pecado de la simonía, lamentablemente es un tema, mis amados, que hoy no se predica en las iglesias. Es un tema que hoy no se habla, muchos creyentes no saben este tema, muchos creyentes no conocen este tema, muchos creyentes ignoran este tema. Y cuando usted le pregunta a mucha gente que dice ser creyente, ¿usted sabe cuál es el pecado de la simonía? La gente dice, ¿el pecado de la simonía? ¿Qué es eso? No, no tengo idea. Usted lo está conociendo esta noche. El pecado de la simonía, en términos sencillos, como le definió el gran reformador John Hus, es literalmente ofrecer, pagar por las cosas sagradas de Dios. En otras palabras, el pecado de la simonía es el tráfico de la compra y venta de las cosas sagradas de Dios, de los dones de Dios. Eso es lo que se conoce en la teología como el pecado de la simonía. Cuando usted saca dinero para obtener algo de Dios, cuando usted saca dinero para que Dios le responda y le traiga una respuesta a una necesidad, eso es lo que se conoce como el pecado de la simonía. Usted ya va entendiendo por qué no predican esto muchas personas. Usted ya va entendiendo por qué esto en muchas iglesias no se enseña. Muy bien. Seguimos. Nosotros tenemos, dijo
Martín Lutero en alguna ocasión que el verdadero creyente está en la obligación de hablar la verdad, no de callarla, porque callar la verdad es una forma de traicionar a Dios. Por eso nosotros, mis amados, tenemos que proponernos hablar la verdad, hablar la palabra, estorbar si es necesario, volvernos un estorbo con la predicación de la sana doctrina. Entonces, el pecado de la simonía, explicado de una manera gráfica, es que esta persona, lo vamos a llamar Pepito Pérez, tiene una necesidad X, y él necesita respuesta a esa necesidad X, pero él en sus fuerzas no puede tener esa respuesta. Él necesita una intervención sobrenatural de Dios para que esa respuesta, esa necesidad sea sanada, subsanada, etcétera. Puede ser laboral, puede ser económica, puede ser de salud, etcétera. Entonces Pepito lo que hace es ofrecer un dinero, una cantidad X o Y, para que Dios, ¿a quién se lo ofrece? A Dios. Y para que Dios literalmente venga por causa de este ofrecimiento y le traiga una respuesta a esta necesidad X. Ese es el pecado de la simonía. Ahora, usted escuchando ya la definición de lo que es el pecado de la simonía, hágase esta pregunta: ¿cuánto de esto se ve hoy en la iglesia? No solo en la iglesia cristiana. No cometamos el error de pensar que esto se mueve solo en la iglesia cristiana. De hecho, esta es una práctica que de hace unos 30, 40 años se puso muy de moda, de vender las indulgencias en la iglesia cristiana. Pero esto es algo que viene de muchísimo tiempo atrás, por allá desde el siglo XII, XIII, por allá desde la época del oscurantismo, cuando la práctica de las indulgencias empieza a ser extendida a través de la Iglesia Católica por toda Europa y de ahí al mundo entero. Y se empezó literalmente a convertir en un mercado de la fe. Entonces nosotros tenemos que en esa época, estamos hablando de historia, en esa época literalmente se empezó a vender el perdón, el favor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios. Y le vendían a la gente la idea de que para sacar las almas del purgatorio había también que pagar y las almas iban a salir del purgatorio, que nosotros sabemos que no es para nada bíblico. Y la situación se agrava mucho más cuando un papa llamado Sixto IV literalmente fue un poco más allá. Y él le decía a la gente que los que murieron en la luz de la caridad de Cristo podían ser ayudados por las oraciones de los vivos. Y no solo eso, sino que si los vivos, los familiares de esos que habían muerto, daban limosnas generosas para cubrir las necesidades de la iglesia, las almas ganarían la indulgencia de Dios y serían sacadas del purgatorio para ser llevadas al cielo. Muy bien, hasta este momento las indulgencias eran únicamente un beneficio para los vivos, pero este Papa Sixto IV es el que literalmente
empieza a decir, las indulgencias también pueden alcanzar a los muertos a través de sus eh, limosnas. Bueno, por allá en 1517, un dominico llamado Johannes Tessel recorría Europa y todos sus pueblos y sus grandes ciudades como cualquier vendedor ambulante con unas cajas de madera. Él fue uno de los que empezó, pero no fue el único que hacía esto. Iban de casa en casa golpeando y tenían un dicho. Entonces la gente salía y echaba monedas en esa caja o lo que tuvieran, lo echaban y recaudaba fondos con la venta de indulgencias. Entonces habían indulgencias de dos tipos. Unas indulgencias que se llamaban posteriori, y esas indulgencias posteriori eran las que liberaban el alma de un ser querido que había muerto del purgatorio. Y las indulgencias a priori eran aquellas que literalmente ayudaban a que los pecados futuros que usted pudiese llegar a cometer fueran perdonados con anticipación. Es ante toda esta inmoralidad y ante todas estas herejías que Martín Lutero se levanta en contra de la Iglesia Católica. Y es cuando el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero publica sus 95 tesis, las clava literalmente en el Palacio de Wittenberg, atacando todo el mercantilismo de la salvación de las almas. En esta época se promovió mucho, si miramos un poco de historia, usted va a recordar que se promovió mucho antes del oscurantismo. En esa época del oscurantismo no se permitía y no se promovía a nivel social la lectura y el conocimiento de libros, de literatura. La gente vivía en eso, como en un oscurantismo donde simplemente se gobernaba al pueblo a través de unos dogmas. Y literalmente, después del oscurantismo, viene una época llamada la Ilustración. Y en esa ilustración es donde la gente se empieza a ilustrar, donde la gente abre los ojos, donde la gente empieza a conocer, donde la gente empieza a tener cultura, a leer, y el conocimiento los empieza a liberar de mucha ignorancia. Pero en la época del oscurantismo, una de las cosas que no se permitían era el conocimiento de la bendita palabra de Dios. Y la gente no tenía acceso. E incluso mucha gente literalmente dentro del mismo cuerpo católico, muchos sacerdotes, mucho clero, no se les permitía estudiar la palabra, no tenían acceso a la palabra. Y esta época se caracterizó por eso. Entonces, tiene usted razón. Cuando nosotros no nos oponemos al error, es aprobarlo. Dicho en términos de la abuela, es tan culpable el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Si usted escucha a alguien que está hablando de vender el don de Dios entendido como sanidad, restauración, sanidad de una persona, un familiar enfermo, de pronto de usted mismo, pidiendo la unción, pidiendo un trabajo, bueno, en fin, Pepito pidiendo literalmente la respuesta a una necesidad. Si usted escucha eso, pero usted no hace absolutamente nada, sino que simplemente lo escucha, usted hace parte del error. Usted hace parte de esa traición a Dios. Por eso John Hus decía
La simonía es el tráfico de las cosas sagradas. Por eso Martín Lutero también sostenía que callar la verdad es una forma de traicionar a Dios. Y esto es una verdad hoy día. Este pecado de la simonía, lamentablemente, hoy sigue extendido y lamentablemente hoy se promueve mucho dentro de la iglesia, repito, no solo dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia católica, incluso dentro de muchos otros grupos que tienen otro tipo de confesiones. Tenemos que hablar la verdad con valor. Tenemos que hablar la verdad y reconocerlo, que la iglesia se ha equivocado. Y por eso estamos nosotros aquí, estamos enseñando, estamos ilustrando, estamos compartiendo la palabra, porque la idea, la intención es que usted conozca la palabra, porque dice la palabra que si conocemos la palabra, la verdad, la verdad nos va a hacer libres y usted no va a ser engañado, no con facilidad. Muy bien. Yo le quiero invitar a usted a que vayamos a Segunda de Reyes. Quiero que miremos una historia. Segunda de Reyes, una historia verídica. Capítulo 5. Capítulo 5. Usted va a leer todo el capítulo en su casa, en el estudio particular que usted haga de la palabra. Lo va a leer. Y allí en Segunda de Reyes, capítulo 5, yo le voy a ilustrar más o menos lo que está sucediendo aquí. Había un hombre llamado Naamán. Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Y Naamán tenía un problema. Era poderoso, tenía dinero, tenía prestigio, tenía reconocimiento, por supuesto tenía autoridad, pero también tenía lepra. Una enfermedad que en la época era una enfermedad grave, que no solo era grave, sino que además era una enfermedad que a usted lo marginaba socialmente. Y esta es una enfermedad que ha sido erradicada en la mayoría de partes del mundo, pero que fue histórica. En Colombia había mucha lepra y persona que le daba lepra la mandaban para un pueblo cerca de Tocaima, para los que no sabían, esto es historia patria, que se llama San Juan de Dios. Y ese pueblo, San Juan de Dios, no sé si todavía existe ese puente, había un puente que comunicaba al pueblo, a las afueras del pueblo, con el bosque, con la selva, el monte. Y al que le daba lepra, lo mandaban a cruzar ese puente y vaya de para allá y a sobrevivir como pudiera, porque la lepra era altamente contagiosa. Eh, Era una persona que era marginada socialmente, no podían trabajar y quedaban prácticamente enterrados en vida y no podían frecuentar lugares donde hubiera sociedad, lugares públicos. Muy bien, esa era la situación de Naamán, a pesar de que era un general. Este hombre estaba desesperado, necesitaba una respuesta y de pronto un día se enteró que en el pueblo de Israel había un profeta y ese profeta, literalmente llamado Eliseo, le dicen, ese es un hombre de Dios y de pronto él le pueda decir qué hacer. Naamán se va a buscar al profeta y el profeta lo manda a lavarse 7 veces en un río de Israel, en el río Jordán. Y estando allí, él finalmente no quería obedecer, pero finalmente él obedece. Y al obedecer, se zambulle 7 veces en el río y literalmente él es sano. Al ser sano, él queda muy agradecido. Naamán queda muy agradecido. Y al quedar muy agradecido, sucede lo siguiente. Acompáñeme, por favor, ahí en el capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 15. Y volvió al varón de Dios y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, Naamán, cuando él es sano, regresa ante Eliseo con toda su compañía, es decir, con sus escoltas. Y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Yo creo que más de un personaje hoy le hubiera dicho a Naamán,
le rapo la mano. ¿Qué tiene? Claro, Naamán estaba agradecido porque había sido sano, por el consejo, porque hizo lo que le dijo el profeta Eliseo, y él es sano, queda agradecido, vuelve a donde Eliseo y le dice, mire, estoy agradecido y ahora sé que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, y yo le ruego a usted, le pido a usted que por favor usted me reciba un presente, una ofrenda, una dádiva. Mas el profeta Eliseo le dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba, le insistía que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Recordemos, Naamán era general del ejército de Siria, y Siria era un pueblo que no creía en Dios, y era un pueblo que era enemigo del pueblo de Israel. Entonces él dice, no, mire, yo no voy a volverle a ofrecer sacrificio ni adoración a ningún otro Dios. Al único que yo le voy a ofrecer sacrificio es al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Y dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrar en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y camino como de media legua de tierra, haga de cuenta unos 2, 3 kilómetros, ya el hombre se había ido. Todo profeta tenía un siervo, un asistente, un secretario, como se lo quiera llamar. Trabajaba para el profeta, vivía con el profeta y estaba siempre presente con el profeta, a lo que el profeta necesitara, etcétera. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, pensó para sus adentros, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Naamán iba con una ofrenda que yo me imagino que no era cualquier cosa, una dádiva de agradecimiento, porque estaba muy agradecido. Y Jesse piensa, hombre, pero mi jefe, Eliseo, no le quiso recibir absolutamente nada a Naamán. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? ¿Está todo bien, Giezi? Y Giezi le dijo, bien, mi señor. Mi señor me envía a decirte, mintió, mintió. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró, Giezi, y se puso delante de su señor. Y Eliseo, el profeta, le preguntó, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allá mi corazón
cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Tenemos aquí una historia que no termina nada bien. Tenemos aquí la historia de un siervo codicioso, Giezi. Naamán le ofrece al profeta Eliseo una ofrenda, una dádiva por haber recibido una sanidad. Él no la recibe y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la recibiré, no la voy a recibir. Naamán le insiste, pero el profeta le dice, no, vayas en paz. Finalmente, Naamán decide irse, pero Giezi dice, oiga, ¿cómo vamos a desperdiciar esa ofrenda? Que no debe ser cualquier cosa. Entonces alcanza a Naamán, le dice que le dé una ofrenda y Naamán, por supuesto, se la entrega. De hecho, pone a 2 de sus guardaespaldas, servidores, vaya, tome esto, eches esto a las espaldas y llévenlo para donde él diga y se devuelven. Naamán le da esto agradecido a Giezi. Giezi va, llega a su casa, esconde eso y se va para su trabajo. Llega y se le presenta a Eliseo. Eliseo le pregunta, ¿usted de dónde viene, hermano? ¿Qué estaba haciendo? No, no, señor, todo muy bien. ¿Y usted por qué cree que es tiempo de estar cobrando por el don de Dios, de estar cobrando por el favor de Dios? Entonces lo maldice. Y usted ya sabe cómo termina la historia. Mis amados, podríamos decir que cualquier parecido con la realidad hoy es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Lamentablemente, el pueblo de Dios tiene tal nivel de analfabetismo bíblico, tal nivel de analfabetismo doctrinal, tal nivel de analfabetismo teológico que hoy están dispuestos a pagar por ir a un concierto, dizque adorar a Dios. Hoy el pueblo tiene tal nivel de ceguera espiritual, de falta de discernimiento y conocimiento de las escrituras, que están dispuestos a pagar para ir a escuchar a un predicador. Y lo que es peor, si en la iglesia X o Y, donde se organiza esa predicación, ese evento, hemos llegado a tal punto que si el púlpito, el escenario está ubicado en esta parte superior, dividen el escenario, el auditorio, perdón, lo dividen en zonas, tal cual como un concierto, tal cual como una conferencia de cualquier personaje. Tenemos zona de platea, zona preferencial y zona popular y todas las zonas que usted ya sabe que se utilizan hoy en el mundo. La iglesia está yendo a Egipto, está descendiendo a Egipto, está tomando las estrategias del mundo, lo que el mundo hace, y lo está trayendo a la iglesia y lo está incorporando dentro del cuerpo de Cristo. Pero nosotros no logramos discernir la ofensa y el pecado tan terrible que es esto. ¿Qué parte de la Biblia no entendimos cuando dice, no os conforméis a este mundo? No nos conformemos a este siglo. Lamentablemente, si usted mira el contexto general de la palabra, va a encontrar que para Dios literalmente es ofensivo que se le ofrezca dinero para obtener un favor. Pero esto es lo que hoy se ve. Pacte con Dios. Pacte con Dios.
Y lo invitamos, si usted no escuchó el devocional anterior, ahí está en Facebook, búsquelo. ¿Es bíblico pactar con Dios? Damos una enseñanza expositiva y decimos y explicamos por qué no es bíblico pactar con Dios. Eso no está en la Biblia. Simplemente toman versículos, los sacan de su contexto, se inventan un pretexto y arman toda una doctrina y así mantienen a la iglesia analfabeta en el conocimiento de la palabra, totalmente engañada. Es que hoy estamos viviendo una especie de oscurantismo dentro de la iglesia. Si usted estos temas que estamos hablando en Embajadores de Esperanza, Iglesia Cristiana Integral, que somos iglesia, somos un ministerio para la honra y gloria de Dios, nos congregamos en Bogotá. Si usted estos temas los ha escuchado allá en su iglesia, donde usted se congrega, gloria a Dios por eso, porque le están hablando la palabra como debe ser. Pero lo normal es que a la gente se le pregunta y la gente no tiene idea de qué son estos temas. Usted le pregunta a la gente cosas básicas de doctrina y no saben responder. Usted puede llevar muchos años en una iglesia y no tener un fundamento bíblico lo suficientemente fuerte, férreo, basado en las escrituras. Mis amados, se está cumpliendo la palabra, se está cumpliendo. Cuando la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán, eso ya está empezando a pasar. No es que va a pasar, ya está pasando. Y eso lo estamos viendo al interior de las iglesias. Usted debe tener mucho cuidado con lo que escucha, con las enseñanzas. Y literalmente usted necesita empezar a conocer las escrituras, a interpretarlas. Ahí está también el devocional en la página en Facebook, donde le enseñamos a usted 3 reglas básicas, no son las únicas. Vamos a estar hablando mucho más de esos temas. 3 reglas básicas de interpretación de las escrituras. Porque es necesario educar al pueblo. El interés de Embajadores de Esperanza Iglesia Cristiana Integral no es que usted simplemente venga y reciba mensajes. En internet se puso de moda ver mensajes cortos de muchos predicadores que ponen por delante su nombre. A mí no me interesa poner por delante mi nombre para formar una marca, para que usted me siga a mí, para que usted vaya a la iglesia que Dios me puso a dirigir por su misericordia. En cualquier momento me puede quitar porque cualquiera lo puede hacer mucho mejor. Nosotros simplemente somos siervos y somos siervos inútiles. La Biblia lo dice. Somos siervos inútiles porque hacemos lo que debemos. Así que alcanzar el título de siervo inútil delante de Dios es un privilegio muy grande, hermano. Hoy se mueven mucho con el abolengo de los apóstoles y los profetas y se autonombran y son los títulos van, los títulos vienen, pero esto no tiene nada de bíblico. ¿Por qué la gente se está dejando arrastrar por estas cosas? Por la falta de conocimiento profundo de las escrituras. Por eso se están dejando arrastrar. Por eso el pueblo está apostatando, por eso el pueblo se está desviando. Y este tema del pecado de la simonía no es otra cosa que ofrecerle a Dios dinero para obtener algo. Y si usted ha caído en esto, usted necesita pedirle perdón a Dios. Y le entiendo si usted me dice, pastor, pero yo tenía una enfermedad y yo ofrecí una ofrenda en agradecimiento. Dios no necesita que usted haga eso. Si usted tiene una enfermedad, usted lo que necesita es doblar rodillas. Usted lo que necesita es hacer lo que hace Santiago capítulo 5, versículo 15. Pídale oración a los ancianos, a la gente madura en la iglesia. Unámonos a orar, vamos a ayunar, vamos a clamar por usted. Pero no tenemos por qué cobrarle, no tenemos por qué decirle, entre más grande su necesidad, más grande tiene que ser su ofrenda. Hermano, por favor,
Tenemos que abrir los ojos. El pueblo está siendo estafado de una manera descarada. Y lo más tremendo es que por predicar estos temas, uno se gana enemigos, uno se gana críticas, somos herejes, somos religiosos. Nosotros estamos predicando la palabra, apegados a las escrituras, y somos los que estamos haciendo mal las cosas. Se cumple la palabra. A lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Porque hoy la gente está enceguecida y tienen velos. Si usted tuvo una enfermedad, si usted tenía un hijo enfermo, si usted estaba sin trabajo, si un familiar tenía un cáncer, si usted necesitaba una respuesta frente a una situación jurídica, una restauración del hogar, una restauración de la relación con alguien, un hijo, un familiar, la pareja, etcétera, y usted fue y pactó, y usted fue y dio una ofrenda. Señor, yo doy este dinero, yo doy esta plata para que tú me respondas en tal cosa. Usted cayó en el pecado de la simonía. De pronto usted me puede preguntar, pero pastor, yo hice eso y la respuesta vino. Yo le puedo responder, Satanás se viste de ángel de luz. Usted puede ir a donde muchos brujos y también le van a hacer rezos, le van a cobrar, usted va a darle una dádiva y también le puede solucionar las cosas. Hermano, me he encontrado con gente que dice en las iglesias, yo tenía una enfermedad y fui a donde un brujo y fui sano. Satanás se viste de ángel de luz. Y esos temas los predicamos con urgencia. Esos temas los predicamos con denuedo. Esos temas los predicamos con valor, sabiendo que pueden despertar muchísima y levantar muchísima ampolla. Porque un pastor que ha pasado años predicándole este tema de pactar, de dar a la iglesia, no se va a arrepentir. Prefiere condenarse, irse para el infierno, pero no se va a arrepentir por el orgullo de no reconocer. Necesitamos entender las escrituras. Necesitamos conocer la palabra. Necesitamos ser edificados en la palabra. Usted lo que necesita es comer Biblia, no comer cuento. Acompáñenme, por favor, al libro de Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Este capítulo 28 es una referencia al rey de Tiro. Sin embargo, también es una referencia a Satanás. Y vamos a leer el versículo 5. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Muy bien. Dice, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, en tus contrataciones. Esta palabra contrataciones viene de una raíz hebrea que es rakal, con K, rakal, y traduce literalmente comercio, comerciante, mercadería. Otra vez, comercio, comerciante, mercadería. Entonces leamos el versículo. Con la grandeza de tu sabiduría en tus comercios, en tu mercadería. ¿Cuál mercadería? Miremos el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de maldad profunda, de pecado profundo, no arrepentido. Eso es iniquidad. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Mire el versículo 18. Con la multitud de tus maldades, desobediencias, y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Muy bien. La multitud de tus contrataciones, iniquidad de tus contrataciones. ¿Cuál era? Porque aquí está hablando de Satanás.
¿Cuál era la iniquidad de Satanás? ¿Cuál era la mercancía de Satanás? ¿Con qué estaba comerciando Satanás? Con la alabanza. Yo les quiero invitar a ustedes a hacer un ejercicio serio y maduro espiritualmente de la música cristiana que se escucha hoy en las iglesias, de la música cristiana que se nos vende hoy en el comercio, de lo que hoy llaman música gospel. Y que a usted coja esas canciones, analícelas y fíjese usted si esa música realmente glorifica a Dios. Escuche, una canción que no es clara en adorar al Dios del cielo, no es cristiana. Parece, pero no es cristiana. Un cantante, porque son muy pocos a los que les podemos decir ministros de alabanza, en realidad salmistas, más bien hay que decirles cantantes, artistas. Un cantante que realmente no se le grabes esto jamás, no se le olvide nunca. Un cantante que de verdad, de manera genuina, le canta al Dios del cielo, que hace música que le agrada a Dios, es un cantante que nunca va a ser ni aceptado ni promovido por el mundo, jamás. Usted nunca va a ver un verdadero salmista siendo premiado en los premios Emmy. Nunca lo va a ver usted siendo invitado por ningún noticiero. No le van a hacer reportajes por una sencilla razón. El Señor lo dijo en su palabra. El mundo ama lo suyo. El mundo ama lo suyo. Pero a Dios lo van a aborrecer. Un verdadero cantante que tenga la unción, que esté siendo inspirado por el Dios del cielo, difícilmente va a ser reconocido por el mundo. Un verdadero adorador, un verdadero salmista. Pero ¿a qué asemeja? Si usted lee aquí toda esta palabra, usted la va a leer en su casa, Ezequiel 28. ¿A qué asemeja Dios a estos personajes? Miremos el libro de Amós. Amós. Y vamos a leer capítulo 6, mire el versículo 3. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. ¿Sabe qué es acercar la silla de iniquidad? Ponerse cómodo en su pecado, en su desobediencia. Así hay gente. Duermen en camas de marfil. Reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. ¿Sabe qué significa eso? Ministros dentro de la iglesia que en vez de oler a oveja huelen a lana. Les gusta la lana, pero no les gusta la oveja. Y un pastor debe oler a lo que huele una oveja. El pastor debe estar preocupado es por las almas, no por la plata, por las almas. Debe haber un celo. Pero hoy los que somos celosos por las almas se nos tilda de religiosos, de fanáticos. Claro, no somos famosos, no salimos en televisión. Y usted ve predicaciones en internet preciosas, son unas joyas expositivas de las escrituras, con muy pocas visitas. Pero sale uno de estos fulanos que hoy predican solo psicología, hermano. Es impresionante. Por ahí hay muchos que están de moda, que salen mucho en las redes ahorita. Analice lo que hablan, pura psicología y pura motivación. Sí, toman algunas palabras. Hoy escuchaba, perdí 2 minutos de mi vida, dije voy a escuchar que dice. Y toma el pasaje de la Biblia en el libro de Ezequiel, de Jeremías, cuando se habla del alfarero y desciende a casa del alfarero. Y el hombre dice, Dios puede hacer del dolor arte. Y toma ese pasaje para dar una charla motivacional, que yo hasta quedé motivado.
Pero eso no trae libertad, hermano, a la gente. Eso no trae libertad a las almas. Eso trae un consuelo. Usted lo hace sentir bien por un rato, por un tiempo, pero libertad no le va a traer. La libertad la trae el Espíritu Santo a través del conocimiento y el aprendizaje profundo de la palabra de Dios. Y este tipo se da una sarta de motivación. La gente es feliz con eso. 50,000 visitas, 1,000,000 de visitas, 100,000 visitas. Eso está pasando. Se está cumpliendo la palabra. Cuando el Señor dijo, en los últimos tiempos, muchos no querrán sufrir la sana doctrina. Yo estoy seguro, hemos hecho el ejercicio, en algún momento hice el experimento, programamos un seminario de liberación. Eso estaba así a reventar la iglesia, hermano. Programe usted un seminario de teología, a ver cuánta gente le va. Usted ve a la gente hoy, a los jóvenes con frenesí brincando en las iglesias, y hemos tomado las estrategias del mundo y las traemos a las iglesias y les ponemos música electrónica y les ponemos a brincar y tal cual concierto del mundo, tal cual. Y los jóvenes están felices y dicen, hay avivamiento, avivamiento. Eso más bien es espuma. Como cuando usted coge una gaseosa y la bate fuerte y la espuma sale y se riega, pero a los pocos segundos la espuma no está. Muchos lugares están así. Y yo pregunto, ¿cuántos de esos cientos de jóvenes que van a una de estas reuniones, si los invitamos a estudiar la Biblia, la palabra, pura palabra, asistirían? ¿Cuántos? Mis amados, hay unas problemáticas muy fuertes que se están moviendo al interior del cuerpo de Cristo y tenemos que hablarlas. Tenemos que hablarlas. Desde hace muchísimos años, yo vengo orando y pidiéndole al Señor que las enseñanzas que Dios le dé a este ministerio no sean enseñanzas motivacionales, no sean enseñanzas que a usted lo hagan sentir bien, más bien que a usted lo confronten, más bien que a usted lo redargullan, más bien que su vida sea transformada, más bien que usted se acerque a Cristo, que lo conozca a Él, que no busque la unción, no busque los milagros, no busque lo popular, no busque el edificio bonito de la iglesia, el edificio inteligente, el edificio muy bien organizado, apoltronado, sillas lujosas, pantallas espectaculares. No, que usted busque a Cristo, que usted busque al Señor, que usted busque su presencia, que usted busque su voluntad, porque si a usted Dios lo llama a cuentas hoy, el lujo, la vanidad, las luces, las iglesias, las candilejas, como dijo Charles Spurgeon, no le van a servir de nada. No le van a servir de nada. Y sigue diciendo, versículo 5, gorjean al son de la flauta. Escuche, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. ¿Qué está hablando esto acá? Se lo traigo al siglo XXI. Muéstreme uno solo de estos artistas famosos, cantantes, que esté dispuesto a ir a una iglesia pequeña, a desarrollar su ministerio en iglesias pequeñas. Que vaya allá a la iglesia donde hay 20 personas. Que vaya a esa iglesia. ¿Sabe qué va a pasar? Si usted quiere ver un personaje de esos haciendo eso, se va a quedar esperando. No lo van a hacer. ¿Sabe por qué? Porque las ofrendas no son del calibre. Si usted quiere tener a muchos de estos cantantes, pensemos en muchos de estos colombianos y latinos, le toca bajarse de una millonada de plata y también necesitan de camerino y también exigen hotel 5 estrellas. Mencióneme un solo siervo en la Biblia que hiciera este tipo de exigencias. A mí me ha pasado que me invitan a predicar y me dicen, ¿usted cuánto cobra? Esto es indignante, hermano. Esto es indignante. Pero es más indignante ver a la gente pagando. Es más indignante. Y le metemos un racionalismo lógico
con el que la gente dice, no, pues tienen razón. Y muchos lugares dicen, no, pues es que si yo voy a traer a fulano de tal país, pues eso cuesta plata, son pasajes, es estadía, es comida, es una cosa y es la otra. Entonces hay que cobrar. Con ese racionalismo lógico usted dice, no, pues, pues sí, hasta tiene razón. No, hermano, grave es esto. Cuando dentro de la iglesia una actividad que se desarrolle es promovida y respaldada de verdad por Dios, Dios suple absolutamente todo, todo lo suple, todo. Y a la gente no hay que cobrarle, y a la gente no hay que abusarla. Es así de sencillo. Cobrar por ir a un concierto, cobrar por escuchar una predicación, mis amados, es el pecado de la simonía en carne viva. Pero todavía más carne viva es pagar por estas cosas. Pagar por estas cosas. Qué terrible es esto. Y aquí está hablando de siervos que se ensoberbecieron, se subieron. Dice, duermen en camas de marfil, comen corderos, novillos, gorjean al son de la flauta. ¿Sabe qué significa la palabra gorjear en el original hebreo? Parat, de la raíz griega hebrea parat, que significa esparcir palabras, soltar palabras. Y la misma Biblia habla de que los dones y los ministerios los han prostituido. ¿Qué significa prostituirlos? Venderlos, venderlos, venderlos. Voy cerrando. Entendamos algo. Todo, 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 soy enfático, absolutamente todo con Dios es por gracia, por gracia. El mayor don que Dios le pudo dar al mundo fue a su Hijo, y junto con su Hijo nos dio absolutamente todo. Si yo tengo una necesidad, yo no tengo que ir a pactar y a prometer y a dar dinero en el radioaguacero, que programan a la gente, cogen versículos bíblicos y les dicen a los que van a participar allá en sus call centers, les dicen, mire, estos pasajes para los que llamen y digan que están deprimidos, este listado de pasajes para los que llamen y digan que están con problemas económicos, estos pasajes para los que están que se matan, estos pasajes para los que están que se cortan el cabello, estos para los que están que se cortan las uñas, pero no saben si cortárselas o dejárselas largas. Estos pasajes, y para todo tienen ahí, y la gente está entrenada, y usted llama, y usted dice, sí, buenas, no, es que yo tengo una necesidad. ¿Cuál es su necesidad? ¿Por qué quiere que oremos? Hermanos, yo no me alcanzo a imaginar al apóstol Pablo, Pedro, Juan, haciendo todo este tipo de cosas. Imagínense a los 12 apóstoles atendiendo un call center. Y toda la gente de Judea, Samaria, de todas las provincias, Galilea, al otro lado del Mar Muerto, de más acá. Yo no me imagino a los de Egipto, la gente necesitada. Y el Señor Jesús parado al frente del televisor con Radio TV Samaria, pongámosle así. Y el Señor Jesucristo diciendo, en 20 minutos voy a orar por su necesidad. En 20 minutos voy a orar y voy a desatar una unción poderosa, una unción a través de la cual el Espíritu Santo se va a mover de una manera tremenda en su vida. Y crea usted, hermano, usted ya que está tomando el teléfono, tómelo, el número tal, y le meten la canción. ¿Es así o no es así el tema? ¿Lo hemos visto que se mueve así o no se mueve así? ¿Por qué el pueblo cae en todas estas cosas y pueblo se pierde por falta de conocimiento? Nos desviamos por falta de conocimiento, nos torcemos por falta de conocimiento. ¿De qué? De las escrituras. Y ahí está la gente, ¡ay! ¡Ay, el teléfono! ¡Ay! ¡Dios mío! Voy a marcar el número, esperen, no hagan silencio, el número, lo pusieron ahí en la pantalla, el número, rápido, el número, ¡ay! Está ocupado, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ahí está la gente en ese tema. Ahí está la gente en ese tema.
Y soy enfático en un principio que usted se debe aprender. No porque algo funcione significa que sea de Dios, porque a mucha de esta gente me la he encontrado pactando, pero yo pacté y eso me funcionó. Sí, los magos de Faraón también tiraron las varas al piso y también se convirtieron en serpientes. Mis amados, mercaderes de la fe, la venden, la están vendiendo la fe, las indulgencias, la están vendiendo hoy. Y ya hay un descaro abierto con este tema. Hay un descaro. No caiga en esto, por favor. Cierro diciéndole, usted tiene todo lo que necesita, al Hijo de Dios. Usted tiene al Señor Jesucristo. Usted le puede pedir a Él lo que necesite y esperar y confiar. No necesita dar un solo centavo. Apoye su iglesia, apóyela. Apoye su iglesia. Sí es bíblico diezmar, aunque digan que no y que eso es del Antiguo Testamento. Error, mala interpretación de las Escrituras también. Es otro tema que lo hemos llevado al extremo. Y lo entiendo porque ha habido tanto abuso con eso, que lo entiendo que la gente está lastimada. Pero sí es bíblico hacerlo. Apoye su iglesia, lleve sus ofrendas, pero que sea voluntario, no por una necesidad. Porque cuando usted le da a Dios por una necesidad, usted no está dando con alegría, no se engañe, usted está dando con dolor. Y si no, dígame cómo queda usted si al pactar, si al dar, Señor, te doy para que mi papá sea sano, yo traigo esta ofrenda de 100,000 pesos o de 1,000,000 de pesos para que mi papá sea sano, para que tú me abras la puerta de trabajo y la respuesta no llega. ¿Usted cómo va a quedar? ¿Usted con quién va a pelear? Se va a herir con Dios. Y así hay mucha gente hoy. Están heridos. Están heridos. Porque han creído un evangelio que no es el evangelio de la palabra del Señor. Mis amados, abramos los ojos. Propongámonos generar y fomentar hábitos espirituales que generen en nosotros una disciplina espiritual, el estudio de la palabra, espacios como estos. Estudie su Biblia, por favor, investigue la palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos este tema y bendecimos a cada persona que ha escuchado este devocional y a cada persona que lo va a escuchar. Predicamos tu palabra delante de Dios y de parte de Dios, sabiendo que Él es el que supervisa lo que decimos, que Dios está ahí y que Dios nos va a demandar cuentas un día de lo que estamos predicando. En el nombre de Jesús, danos el denuedo, el valor, la fuerza y la salud para seguir adelante, predicando tu palabra a todos aquellos que quieran escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén.